Los perros son bien conocidos como el mejor amigo del hombre. Es posible que algunas personas prefieran los gatos, pero si quieres una mascota que te demuestre afecto y cuidado, sin importar si vives o mueres, entonces un perro es la mascota ideal para ti. La lealtad que convierte a los perros en amigos tan devotos es tan fuerte que puede perdurar hasta la muerte y más allá. Aquí tienes 9 historias de perros fieles que te darán ganas de abrazar a tu mejor amigo con mucha más fuerza. La verdadera historia del perro, llamado Capitán. Cuando Manuel Guzmán murió en 2006, su amado perro, Capitán, desapareció de la casa familiar. Nadie vio al perro durante una semana hasta que apareció en la tumba de su dueño. La familia nunca había llevado a Capitán a ese lugar, por lo que es un misterio cómo encontró la tumba de Guzmán. Ahora, cuando la familia Guzmán visita el cementerio todos los domingos, van a ver el lugar de descanso de Manuel y a verificar que Capitán esté bien. Habían intentado llevar a Capitán a casa varias veces después de que él fuera por primera vez a la tumba, pero él escapaba para regresar al lado de su dueño. A veces, el perro deja el cementerio para ir a la casa de la familia, pero siempre regresa por la noche para descansar junto a su amo. El personal del cementerio se ha hecho cargo de la tarea de alimentar al leal perro. Dicen que él deambula por el lugar durante el día, pero se acuesta sobre la tumba de su dueño a las 6 de la tarde, en punto. Hasta el día de hoy, Capitán sigue esperando a su amo, la verdadera historia del perro llamado Gelert. En el siglo XIII, la leyenda cuenta que el príncipe Llywelyn, el Grande de Gales, tenía un perro fiel llamado Gelert, que era su favorito de toda su manada de perros de caza. Cuando el príncipe hizo sonar su cuerno de caza un día, todos sus perros aparecieron, excepto Gelert. El príncipe se fue a la caza, dejando a su perro atrás. Tras el regreso del príncipe, Gelert saludó a su amo con alegría, pero algo andaba mal. El perro estaba cubierto de sangre. De inmediato, Llywelyn pensó en su pequeño hijo, que se había quedado en casa. Había caos en el palacio. La cuna del niño estaba volcada y había más sangre salpicada por toda la habitación. Asumiendo lo peor, el príncipe tomó su espada y mató a Gelert. Solo entonces su hijo lactante comenzó a llorar. Estaba debajo de la cuna, y detrás de ella había un enorme lobo muerto. Gelert había salvado al niño y había matado a la peligrosa bestia que lo atacaba. El príncipe honró a su perro muerto por su heroísmo, dándole a Gelert un funeral público. Curiosamente, existe una historia casi idéntica en Francia. En ese relato, el perro se llamaba Guinefort, y se descubrió demasiado tarde que el perro había salvado a un bebé de una serpiente. Guinefort recibió algo más que un simple funeral. Durante cientos de años, el perro fue venerado localmente como un santo, a pesar de que la Iglesia Católica lo desaprobaba. La verdadera historia del perro, llamado Wagya. En la India del siglo XVII, Chhatrapati Shivaji Maharaj fue un guerrero que luchó hasta convertirse en rey y fundador del Imperio Maratha. Aunque algunos veneraban a Shivaji como un héroe del nacionalismo indio, existen leyendas que afirman que no logró todas sus hazañas solo. Bhagya, su perro, parece haber pasado años al lado de Shivaji. Cuando Shivaji murió, el rey recibió una cremación tradicional en una pira funeraria. Bhagya no se conformó con quedarse al lado de la tumba de su amo. Cuando se encendió la pira funeraria, el perro saltó a las llamas y murió. Cuando se construyó un monumento en honor al gran Shivaji, también se erigió uno para su fiel perro. Hasta 2012, el monumento de Wagya era un lugar popular para la mayoría de los lugareños. Sin embargo, algunas personas se opusieron. Afirmaban que la historia del sacrificio de Wagya era solo una leyenda y que resultaba insultante para Shivaji. Un gran grupo de personas se reunió, derribó la estatua de Wagya y la arrojó a un valle vecino. 73 personas fueron arrestadas y el monumento de Wagya aún no ha sido restaurado. La verdadera historia del perro llamado Fido.
Muchos perros que permanecen fieles a sus amos fallecidos solo reciben el reconocimiento total por su lealtad después de la muerte. Fido, un perro italiano cuyo nombre significa fiel, fue uno de los pocos honrados en vida. Aún se conservan fotografías de Fido contemplando la estatua de bronce erigida en su honor. Comenzando su vida como un callejero, Fido fue adoptado por Carlo Soriani en 1941. Soriani descubrió a Fido cuando era un cachorro atrapado en una pequeña zanja y lo rescató. Fido hizo honor a su nombre y seguía a Soriani a todas partes. Cada mañana acompañaba a su amo hasta la parada donde Soriani tomaba el autobús para ir a trabajar. Luego, Fido esperaba hasta que Soriani regresaba de su trabajo en la fábrica. Todo iba bien hasta diciembre de 1943, cuando un bombardeo aliado mató a Soriani en su fábrica. Fido esperó el autobús esa tarde, pero su amo nunca regresó. Fido finalmente volvió a casa con la viuda de Soriani. Sin embargo, cada tarde durante los siguientes 14 años, el perro regresaba a la parada del autobús y esperaba a su amo. Para honrar la fidelidad del perro, el pueblo le otorgó una medalla de oro, la exención del pago de impuestos y una estatua. El perrito faldero de María, reina de los escoceses. María, reina de los escoceses, llevó una vida turbulenta. Se convirtió en reina de Escocia con solo 6 días de edad. Fue brevemente la reina consorte de Francia y perdió su propio trono tras regresar a Escocia. Al huir a Inglaterra, fue mantenida cautiva por su prima, la reina Isabel I, porque el catolicismo de María representaba una amenaza para el reinado de Isabel. Una de las pocas constantes en la vida de María fue la colección de pequeños perros falderos que había adquirido en Francia. Durante los largos años de su cautiverio, se decía que María hablaba con sus perros para alejar su soledad. Con el tiempo, la reina Isabel firmó la orden de ejecución de María debido a los complots que surgían para colocarla en el trono inglés. Mientras María era conducida hacia el bloque del verdugo, nadie se dio cuenta de que no estaba sola. Escondido debajo de sus faldas se encontraba uno de sus perros. Cuando la cabeza de María fue cortada, se vio que sus faldas se movían y el pequeño perro salió arrastrándose. Cubierto de sangre, el perrito faldero se acurrucó en el espacio entre el cuerpo y la cabeza de la reina. Según la leyenda, el perro solo pudo ser retirado con dificultad y se dejó morir de hambre. La verdadera historia del perro llamado Ruswarp. Cuando Graham Nuttall no regresó de su día de caminata por las montañas de Gales, sus amigos dieron la alarma. Era enero de 1990 y el clima era severo. Los equipos de rescate pasaron una semana buscando, pero no lograron encontrar ningún rastro de Nuttall ni de su perro, Ruswarp. Con el tiempo, la búsqueda se suspendió. 11 semanas más tarde, otro caminante tropezó con el cuerpo de Nuttall junto a un arroyo. Ruswarp, débil y hambriento, fue encontrado a su lado. Después de 11 semanas bajo la nieve y la lluvia manteniendo vigilia junto a su dueño, Ruswarp estaba tan débil que tuvo que ser cargado para bajarlo de la montaña. Vivió lo suficiente para asistir al funeral de Nuttall, pero murió poco después. En 2009, se inauguró una estatua de bronce de Ruswarp en una estación de tren que Nuttall había ayudado de manera decisiva a reabrir. Ruswarp había sumado su voz a una petición que salvó la estación de tren al plasmar la huella de su pata junto a las miles de firmas humanas. La verdadera historia del perro llamado Kostya. En la ciudad rusa de Tolyatti se podía ver a un perro esperando al lado de una carretera muy transitada durante todo el día. A pesar de los esfuerzos de los lugareños por encontrarle un nuevo hogar al perro, él siempre regresaba a su lugar junto a la carretera. Cuando comenzaron a investigar, descubrieron que el perro tenía un pasado trágico. El perro estaba esperando en el lugar de un accidente automovilístico. Una niña pequeña había muerto en el acto y su padre había fallecido en el hospital a causa de sus heridas. El único superviviente del accidente fue su perro. Por la lealtad del perro hacia su dueño, los ciudadanos de Tolyatti comenzaron a llamarlo Kostya, fiel. Kostya permaneció en su puesto durante 7 años
esperando el regreso de su familia. Cuando lo encontraron muerto en un bosque cercano, la población local guardó luto. La ciudad erigió una estatua de Kostya llamada Lealtad. Ahora, las parejas de recién casados frotan la nariz de la estatua con la esperanza de que los cónyuges sean tan fieles el uno al otro como Kostya lo fue con su familia. La verdadera historia del perro, llamado Hachiko. Hidesaburo Ueno era un profesor de estudios agrícolas en Japón que deseaba tener un perro de la extraña raza Akita. Cuando finalmente encontró uno, adoptó al perro en 1924 y lo llamó Hachiko. Los dos pronto se volvieron inseparables. Cada día, Hachiko caminaba con Ueno hasta la estación de tren. Luego, el perro regresaba por la tarde para esperar pacientemente a su amo. Justo un año después de haberse conocido, Ueno murió repentinamente mientras dictaba una conferencia. Hachiko esperó en vano junto a la estación a su dueño. La gente pronto comenzó a notar a este perro fiel y le dejaba comida y golosinas a Hachiko como recompensa por su lealtad. La historia de Hachiko se difundió y su ejemplo de devoción fue ampliamente elogiado en Japón. Con Hachiko presente, se inauguró una estatua en honor al perro en 1934. Cuando murió en 1935, se guardó luto por Hachiko. Una fotografía muestra a las personas reunidas con tristeza alrededor de su cuerpo. La estatua de Hachiko es un monumento popular en Tokio. Aquellos que deseen acercarse aún más al perro pueden hacerlo en el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia en Tokio, donde Hachiko está disecado y en exhibición. La verdadera historia del perro, llamado Greyfriars Bobby. En la esquina de Candlemaker Row, en Edimburgo, los turistas se amontonan alrededor de una pequeña estatua de bronce de un perro para tomarle una foto. Justo al otro lado de la carretera se encuentra el cementerio Greyfriars Kirkyard, donde nació la leyenda de Greyfriars Bobby. La historia tradicional cuenta que John Grey, un policía de Edimburgo, tenía un terrier llamado Bobby que lo acompañaba en sus rondas. Cuando Grey murió, fue enterrado en Greyfriars Kirkyard. Sin embargo, Bobby no quería separarse de su amo. A pesar de los mejores esfuerzos del guardián del cementerio, el perro no se marchaba. Con el tiempo, la gente venía específicamente para ver a Bobby haciendo guardia junto a la tumba de Grey. Cuando Bobby murió tras una vigilia de 14 años, fue enterrado cerca de su amo en el cementerio y se le otorgó una lápida que dice Greyfriars Bobby, fallecido el 14 de enero de 1872 a la edad de 16 años. Que su lealtad y devoción sean una lección para todos nosotros. Por supuesto, hay quienes dudan de la historia. Un investigador ha afirmado que el personal que cuidaba el cementerio de la iglesia atrajo a un perro a la tumba con comida y difundió el rumor de su lealtad para animar a los visitantes. Los pubs cercanos al cementerio se beneficiaron de la creciente atención. Incluso se ha sugerido que cuando un Bobby moría, era reemplazado por un perro similar para mantener en marcha el negocio de Bobby. Pero esa es una idea deprimente. La mayoría de la gente prefiere creer en la idea del perro fiel,